Donald Trump aseguró que, de ser reelegido, mantendrá su política contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Estados Unidos apoyará las normas que impongan sanciones a regímenes comunistas en Sudamérica y Centroamérica, incluidas Cuba y Nicaragua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentará crear más de 2 millones de nuevos empleos para los latinos en su país si es reelegido para un segundo mandato, y continuará con su política de sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró este jueves la Casa Blanca. Estas promesas forman parte de un plan económico para los latinos que la Casa Blanca presentó apenas 5 días antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los hispanos tendrán un papel decisivo en estados como Florida, Arizona, Texas y Nevada. Con los hispanos construiremos de nuevo la mejor economía de la historia, incluso mejor que antes de la pandemia, dijo una alta funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica. El llamado Plan del Sueño Americano, al que tuvo acceso F, es un documento de apenas 2 páginas que contiene promesas ambiciosas pero generales y que no explica cómo conseguiría esos objetivos. Si gana un segundo mandato, Trump crearía un entorno económico que producirá más de 2 millones de nuevos empleos en la comunidad hispana, y que añadirá a la economía 500.000 negocios de propiedad de hispanos, además de mejorar el acceso al capital para empresas, señala el plan. Los pequeños negocios hispanos, y en particular los controlados por latinas, son los que más rápido crecen en nuestra economía, y aunque la crisis de COVID-19 los ha perjudicado, estamos viendo ya cómo se recuperan, subrayó la citada funcionaria. La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado especialmente a los latinos, y aunque la tasa de desempleo entre los hispanos ha bajado notablemente después de alcanzar un récord del 18,9% en abril, la economía estadounidense solo ha recuperado el 54% de los empleos que se perdieron debido a la situación sanitaria. Los hispanos son la minoría más numerosa en las elecciones presidenciales que concluyen la próxima semana, con unos 32 millones de latinos que pueden votar, y ambas campañas están cortejándolos en la recta final de la campaña. Trump busca superar su margen de 2016 entre los hispanos. En 2016, Trump ganó apenas el 28% del voto latino, pero lejos de perder parte de esos apoyos a lo largo de su primer mandato, como le ha ocurrido con sus simpatizantes blancos, alrededor del 30% de los votantes hispanos aseguran que siguen respaldando al mandatario y su campaña confía en mejorar ahora su marca de hace 4 años. En lugar de revivir la retórica anti-inmigrante de su campaña de 2016, Trump se ha centrado más en mensajes económicos, y el plan divulgado por la Casa Blanca también contiene promesas en el ámbito educativo, como la de distribuir 1 millón de becas para educación primaria y secundaria, K-12, a familias hispanas. El documento también promete que Trump apoyará las políticas y normas que impongan sanciones a regímenes comunistas en Sudamérica y Centroamérica, incluidas Venezuela, Cuba y Nicaragua, uno de los puntos que hace que muchos latinos de origen cubano-venezolano apoyen al presidente en el estado clave de Florida. Por último, Trump insiste en que buscará una solución permanente para los indocumentados, conocidos como soñadores, después de sus intentos de acabar con el programa DACA que les daba alivio migratorio y que ahora sigue vivo aunque debilitado, gracias a una decisión del Tribunal Supremo. Por otro lado, Nicolás Maduro afirmó que España es el epicentro de la conspiración contra su régimen en Venezuela. Según el dictador Leopoldo López, ha llegado a Europa y ha convocado una reunión con políticos que están en el exterior
y les ha dicho que va a tener un discurso llamando a elecciones. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este jueves que Madrid se convertirá en el epicentro de la conspiración contra Venezuela, después de acoger al líder opositor Leopoldo López, quien asegura pretende generar violencia, por lo que pide al gobierno español tomar cartas en el asunto. Maduro ha considerado en una aparición en la televisión pública venezolana que existe una parte de la oposición que no es verdaderamente democrática y pacífica, liderada por un psicópata como Leopoldo López, que instiga la guerra y la violencia. Tengo que denunciarlo públicamente, ha continuado el dictador. Me llega información de primera fuente que Leopoldo López ha llegado a España y ha convocado una reunión de sus jefes políticos que están en el exterior y les ha dicho que va a tener un discurso llamando a elecciones. Aunque según Maduro, López busca una guerra desde España, el gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto, lo que no hicieron cuando tenían a este terrorista asilado como huésped en la embajada, ha reclamado, ya que desde allí se organizaron los atentados para matarme, la violencia que derrotamos y la violencia en este mes de octubre que no lograron activar. Ojalá haya respuesta positiva del gobierno español, ha concluido el dirigente. Estas declaraciones se producen el mismo día en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España haya presentado una protesta formal ante el régimen de Nicolás Maduro ante los insultos dirigidos al embajador español Jesús Silva, después de que el opositor Leopoldo López huyese de la residencia del embajador de España en Venezuela. La marcha de Leopoldo López, que se encontraba acogido en la residencia de la Embajada de España desde el 30 de abril de 2019, motivó una dura reacción del ministro de Exteriores de la dictadura de Maduro, Jorge Arreaza, que acusó a España de estar implicada en la fuga ilegal de un peligroso delincuente. Además, una vez que López llegó a España y se reunió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Maduro tildó al jefe del Ejecutivo español de desinformado, a López de golpista y terrorista y al embajador de colonialista, racista e imperialista. Y por último, 4 oficiales venezolanos alertaron que Nicolás Maduro, con el Consejo Militar, busca que la Fuerza Armada dependa de Rusia, China e Irán. Infobae consultó a miembros del ejército acerca de la viabilidad del comité integrado por aliados del régimen chavista y si Venezuela está preparada para responder a una hipotética agresión extranjera. A propósito del anuncio que hiciera Nicolás Maduro sobre la creación de un consejo militar y la cooperación de Rusia, Cuba, China e Irán, en Infobae, decidieron preguntarle a 4 militares de diversos componentes si esa propuesta es viable y además si consideraban a la Fuerza Armada venezolana preparada para responder a una hipotética agresión extranjera de 1000 mercenarios que buscarían atacar a los puestos militares en la frontera. Como alertó Maduro, he aquí las respuestas. Para el coronel Alfonso Zambrano, el Consejo Militar es un contrasentido. ¿Cómo va a ser más independiente el sistema de armas venezolano si va a depender de países extranjeros? Rusia, China, Irán y Cuba no dan puntada sin dedal. Cualquier apoyo al gobierno, no a las Fuerzas Armadas, lo van a cobrar con creces, con los minerales venezolanos o tal vez que se le permita una base militar de esos países en territorio venezolano, para estar más cerca de Estados Unidos. Habrá que ver si los del norte lo permiten, aunque de ganar Biden la cosa puede ser posible. En cuanto a la otra pregunta, para ser sincero, no creo que nuestras Fuerzas Armadas estén preparadas para resistir cualquier ataque. El arresto operacional está por el suelo. Donde están bien preparadas es para cuidar las bombas de gasolina, revisar los camiones que transportan verduras de los Andes para Caracas y otros puntos del país. ¿Cómo se explica que soldados rusos vistiendo uniformes de soldados venezolanos estén en las fronteras con Colombia y con Brasil? Esa es una misión que le correspondría a nuestros soldados. De estar bien entrenados, finaliza diciendo el coronel retirado Zambrano. Sustituir a CONACEDE. El general del ejército Gonzalo García Ordóñez, quien ocupó todos los cargos en la línea de mando,
desde pelotón hasta comando unificado, considera que el régimen de Nicolás Maduro hizo que Venezuela una pieza en el tablero de enfrentamiento de sistemas, tal como ha sido Cuba en las últimas décadas, como lo es Nicaragua y ahora Bolivia, que retorna a la ruta. Nuestro país no tiene la capacidad para tener sistemas de armas independientes propios. La creación del Consejo Militar parece ser un Estado Mayor que desplazará al Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa, CONASEDE, para mantener lejos de la opinión pública la presencia, actividad y apoyos de Rusia, China, Cuba e Irán en materia militar. Nada es gratis.